Entonces, ¿cuántos equipos son? Rojo y... ok. Bueno, parece que ya el azul Ya está, ¿no? Yo no sé, o sea, andaban mandando preguntas anoche con hashtag arriba el equipo azul y todo. Qué bueno que hay buen ánimo en ese sentido. Bueno, antes de seguir, quiero agradecer. Mi esposa cumple años hoy, ¿ok? Está ahí atrás. Entonces le dije, qué mejor panorama que ir a Bernal a un campamento de jóvenes mayores. Entonces me dijo, wow, chido, vamos a campamento. No, pero agradecer a Dios por el regalo que, la verdad, de compartir estos años juntos. Ya cumplimos en febrero pasado 20 años y vamos por 20 más. Vamos, ¿no? Así que si no me ven es porque estamos celebrando allá en el pueblo su cumpleaños. Muy bien. Ok. ¿Por dónde empezamos hoy? Acá Comencemos está. con las preguntas. Si se acuerdan, estamos utilizando esta herramienta onlinequestions.org. Vamos a seguir haciéndolo. El código para entrar es 10316. 10316. Ahorita vamos a responder algunas que habían hecho anoche, y después, ya antes de comenzar esta charla, voy a borrar las que quedaron y comenzamos con algo ya fresco, ¿no? Entonces, vamos por la primera, sí. Sí. Antes de seguir, queremos agradecerles. Quizás hay un par se me acercaron ayer. Quizás sentiste algo raro ayer porque dijiste, oye, no hubo predicación, no hubo 3 puntos así. Identidad es algo poderoso, es algo potente y es algo práctico, pero no te dice nada, ¿no? Queremos echar a andar tu mente, que puedas pensar, y decidimos hacerlo en este formato porque pensamos que podemos quizás abarcar ciertos temas que a lo mejor en una estructura no necesariamente los invitamos a pensar, y como son todos adultos, vamos a tratarnos como adultos, esa es la idea. Vamos con la pregunta número 1. Quiero responder rápido porque hay muchas que ya respondimos. ¿Qué dice la Biblia respecto a la identidad? La identidad, quiero distinguir algo. Ahí Alex va no sé si podemos colocar Carlitos, ¿cómo se llama esta cosa? Ahí está. Ahí está. A ver, ¿me sigue a mí? Identidad es algo recibido. Quiero que entiendas un contraste entre lo que muestra la sociedad hoy y lo que la Biblia enseña. La sociedad te dice que identidad tiene que ver con lo que tú sientes, percibes, con lo que tú determinas que es cierto. Sin embargo, identidad desde el punto de vista de la palabra de Dios es algo recibido y es algo integral. Eso es importante. Muchas veces yo me doy cuenta, por cierto tipo de preguntas, que nosotros cuando hablamos de identidad, lo primero que pensamos es en sexualidad. Y esa es una idea que el mundo metió en tu cabeza, en nuestra cabeza. Que hablar de identidad es, ok, ¿qué soy? ¿Heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, qué más? Y todo un... que no termina más. Hay como 52 hasta ahora. Claro, pero ¿eso qué te muestra? Que cuando hablamos de identidad es el primer concepto que viene a nuestra mente. Identidad, por la fe en Cristo Jesús, es ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Eso es algo que quiero dejar muy, muy en claro. Pregunta número 2. ¿A qué edad ya debería tener uno una identidad bien definida? Muestra eso. La tienes bien definida de momento que creíste en Jesús como tu único Salvador. Obviamente esa fe se va desarrollando, va tomando profundidad, se fortalece, pero la pregunta en sí muestra que muchas veces asociamos identidad con sexualidad. Tercer pregunta, de las más votadas: ¿por qué sentimos la necesidad de atacar la identidad de aquellos con los que podemos no estar de acuerdo? Creo que acá hay algo muy bueno para precisar, ¿no? ¿Quién ataca a otro por tener una identidad diferente? Lo único que está mostrando es que no tiene clara su propia identidad. Número 1. ¿Quién en el nombre de Dios ataca a alguien por tener una identidad distinta o aún porque se autopercibe de una manera diferente, aunque tú digas, bueno, está equivocado? Lo único que hace es mostrar que tú no tienes clara tu identidad. En segundo lugar, un cristiano no ataca a alguien por su identidad. Un cristiano lo que debe hacer es predicar el evangelio.
El Evangelio marca una línea que es muy distinto. Y tercero, pensando en una pregunta que aparecía hacia el final, era la pregunta: entonces aceptar a la persona que es diferente, con diferente identidad, está mal. Hay que hacer una diferencia, lo hablábamos, ¿no? Sí, es importante hacer esta diferencia cuando estábamos hablando acerca de las fuerzas culturales y cómo es que hacen que uno se encariñe con una persona y después acepta su ideología. Yo creo que es hacer esa diferencia, decir, yo te puedo amar como ser humano, como persona creada a la imagen de Dios, pero no estoy de acuerdo con tu ideología, con tu forma de pensar, porque he entendido la realidad que muestra Cristo. Pero eso para nada implica un rechazo de la persona, un rechazo de su humanidad, porque eso es ser igual de reduccionista que la misma persona que piensa que toda su identidad tiene que ver con su sexualidad. Entonces, si todo mi rechazo es por ese aspecto de su sexualidad, entonces también estoy siendo reduccionista. Ahora, el problema sería, yo te acepto y acepto como correcto tu forma de ver las cosas. No, pero la clave ahí es mostrar a Cristo. La clave ahí es apuntar a Cristo y ampliar la visión de la persona. Y no es rechazo. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y si no tenemos, ya saben, esto le damos. Hay que distinguir algo. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Afectada por el pecado, pero todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, hay que hacer una distinción entre aceptación y aprobación. Si uno, perdónenme mi inglés, no es el mejor, pero la serie The Chosen, ¿así se pronuncia, pastor? Chosen, ok. Me está volando la cabeza en poder ver contexto, por más que no es un relato bíblico, van construyendo las historias de Jesús alrededor, pero tú ves que Jesús acepta por el simple hecho de ser un ser humano, que es muy distinto a generar aprobación. Son dos cosas diferentes. No sé si se entiende. Si hay alguna pregunta al respecto, hágala y podemos seguir charlando. No queremos extendernos tanto, pero si hay preguntas hay que responderlas, ¿ok? Creo que hay una que está muy interesante. Dice, ¿cómo se sabe qué quiero realmente y que no lo pienso por los demás? Bueno, lo cual es una pregunta interesante, sí, claro. Porque cuando hablamos acerca de fuerzas culturales, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué recibí? ¿Qué me fue impuesto? ¿Qué vino de mí mismo? Y creo que sí, es un tema que hay que considerar. Yo creo que ahí es donde sí hay que desarrollar el pensamiento crítico, donde hay que decir, a ver, los que han manejado, están en un camión, les ha pasado que aparece al lado tuyo otro camión y tapa tu vista, de tal forma que cuando estás en una luz roja empieza a avanzar ese camión y como es la única cosa que ves, parece que tú te vas para atrás. Los que manejan saben el sentimiento de terror que te da eso y empiezas a apretar el freno para asegurarte que tú no te estás yendo para atrás. El punto es que como tu punto de referencia también se mueve, tú no sabes dónde estás parado. Entonces la primera cosa para orientarte es que miras al otro lado para ver si hay un árbol o un edificio estático y dices, no, sí estoy bien, era la camioneta que se está moviendo. Lo mismo sucede con nuestra ideología. Cuando todo está en flujo, cuando todo se está moviendo, porque la ideología y lo que era correcto pensar hace 10 años y hace 10 años atrás y hace 10 años atrás estaba completamente cambiante y sigue cambiando. Entonces, para establecer una base tenemos que ir a lo que no cambia. Entonces, ¿cómo sé si me fue impuesto por la sociedad o si vino de mí o si es correcto o no es correcto? Primero empieza a establecer como bases aquellas cosas que no cambian ni por culturas. O sea, es verdad aquí, es verdad en la China, es verdad en Afganistán, es verdad en todos lados. Eso. Es independiente de tiempo, es verdad hoy, va a ser verdad mañana, fue verdad ayer, fue verdad hace 1000 años.
Ya saben dónde voy con esto. La base aquí es la Escritura. Conocer y entender qué es lo que dice Dios acerca de esto. Entenderlo correctamente, entenderlo en su contexto, porque sí hay un montón de personas que quieren adaptar lo que dice la Escritura a lo que es verdad en la sociedad de hoy. Pero una mirada sincera, un pensamiento crítico y un establecimiento de bases fundamentales creo que va a ayudar con eso. Pensamiento crítico nos referimos a la capacidad de reflexión, de análisis, de comparación, de decir, a ver, ¿por qué creo lo que creo? De poner bajo la lupa tus creencias, de saber cuántas cosas que hemos creído son mitos. Estoy pasando publicidad por si no saben, ¿ok? Son los nombres de las series del podcast que tenemos en la iglesia, ¿ok? Y lo que más hemos dicho es, queremos usar esa herramienta para desarrollar el pensamiento crítico, porque nosotros nos damos cuenta que muchas de las cosas que hemos creído las creímos porque sí. Y ahí es donde vienen muchos de nuestros conflictos y quizás muchas de las preguntas encuentran explicación ahí. 2 preguntas más, mientras preparamos el video de introducción. Hay una pregunta que quiero hablarlo y quiero ser muy puntual con eso, y hay una última que apareció hacia el final. Dice, ¿ser LGBTQ+ es malo o porque se ve tan mal en una sociedad? Cambiaría la pregunta. Ser eso, estás diciendo que tu identidad es eso. Volvemos al mismo punto, ¿te das cuenta? Y eso demuestra a dónde vamos. Es muy sutil, es muy sutil. Porque si uno dice, yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy, entonces estás abarcando toda tu identidad en una preferencia sexual. Yo no, no es el tema de hoy, pero simplemente lo quiero dejar así como una bomba. Hay personas que luchan, que aman a Jesús, que luchan con cierta atracción. Y la lucha es como cualquier otra lucha. Cuando hablamos de tentación, ¿es tentación un pecado? No. Pero una persona que lucha con el alcohol, por ejemplo, no hace toda su identidad alrededor de esa lucha, porque es una persona es más amplio que solamente esa lucha. Si la lucha en el área sexual tiene que ver con atracción hacia el mismo sexo o cualquier otra cosa, no te define como persona. Es una lucha y podemos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de su iglesia, ir atacando esa y siendo parte de esa lucha junto contigo. Pero eso no te define. Tú no eres tu lucha, tú no eres esa atracción, tú no eres eso. Y decir eso es reducir todo tu ser a una genitalidad y punto. No, tú eres mucho más grande, mucho más importante. Dios te hizo para un propósito mucho mayor que simplemente tener una preferencia hetero, homo, lo que tú quieras. Eres mucho más que eso. Hay una pregunta acá, ¿cómo puedo vivir mi identidad en Cristo? Algo práctico, lo que vamos a hablar ahora. Y solamente con esto termino. Si tu identidad no está en Cristo, hay una pregunta, dice, ¿no tienes identidad? ¿No existen otras posibilidades de identidad? Dame 2 minutos y vamos con el video de intro, ¿te parece? Y después voy a borrar las preguntas para que ya sean preguntas frescas. Lo fueron tirando ahorita, claro, ¿no? Ahora, por eso quiero Sí, tomarla. dale. El ser humano, viajemos a Edén, el ser humano es creado a imagen de Dios, ¿correcto? Ser humano es creado a imagen de Dios para que Dios lo crea a su imagen para ser una criatura dependiente en relación con Dios. El pecado afecta a eso. Lo que tenemos posibilidad como raza humana a través de Cristo es poder restablecer esa relación con Dios. Entonces, no es que no tengo identidad si no estás en Cristo, es que como raza humana somos criaturas. Por lo tanto, ¿qué tipo de identidad puede existir para alguien que no está en Cristo? Está perdido. ¿Hay esperanza para alguien sin Cristo? No la hay. ¿Qué se le puede ofrecer a una persona sin Cristo? Desde el punto de vista de la gran historia. Le puedes ofrecer que estudie una carrera universitaria y que trabaje y que tenga un buen auto y compre su casa propia, por supuesto. Pero hablarle de que eso va a encontrar su plena satisfacción, porque como seres humanos
Alex siempre usa esa expresión. Al ser creados a imagen de Dios, la necesidad de Dios es insustituible. Entonces no es que no existen otras identidades o no tienes identidad. Más bien cambia el concepto. Aquí está la identidad que Cristo nos da la oportunidad de tener. Y esa es la que queremos anunciar a todo mundo. Así que queremos ver un video como introducción para plantearnos ahora el segundo concepto que queremos hablar, de viviendo más allá de mí, y tiene que ver con crecer en la familia en la que somos puestos. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Buenísimo. Antes se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia, de los genes. Hoy sabemos que es un poco menos, según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones para estudiar este tema, se sabe que el 30% de nuestro bienestar en cierta manera está influido por la composición genética, por nuestra herencia. Pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Parte de nuestro cerebro, parte de la complejidad de nuestro cerebro es en parte a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Hoy hay datos que muestran que el aislamiento social crónico, y no es un tema menor, en Estados Unidos el 40% de la sociedad se siente sola en forma crónica en algún momento de la vida. Inglaterra acaba de crear un ministerio de la soledad, porque esto tiene, no porque sean amantes de la neurociencia los del gobierno inglés, sino porque saben, tienen datos, tienen evidencia científica, que la soledad es muy frecuente y que produce problemas de salud, que tienen un costo enorme para la sociedad. Y repito, países como Estados Unidos o incluso China que está industrializándose, tienen problemas de soledad crónica en la gente. Y el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que el alcoholismo y la obesidad. Así que tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quién contarle un sueño, a quién pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle. Tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo que uno tiene diariamente con la gente. Disfrutar del contacto cara a cara. Cuando yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí, y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestra composición de liberación química sería diferente. Antes se pensaba que el 50% de... Sí. Este hombre se llama Facundo Manes, es un científico, es un neurólogo, investigador en neurociencias, ateo, no cree en la evolución, si te entendiste bien y pusiste atención al video,
Pero quiero que entiendas algo. La ciencia ve la importancia de estar vinculados de forma profunda entre los seres humanos. La ciencia ve como algo, esto fue creo que meses antes de la pandemia. Él tiene otro video sobre este tema muy interesante, búscalo, es un argentino, es muy bueno, aunque es argentino, pero es muy bueno, Facundo Manes, ahí me van a dar después, ¿no? Lo sigo mucho porque él hace ciertas cosas, y lo hablábamos con Alex, ¿te acuerdas? Como que le podíamos hasta colocar versículos bíblicos a las cosas que iba diciendo. El cerebro, definirlo como un órgano social, y que la interacción cara a cara no la reemplaza la interacción digital, virtual. Ahora, ¿por qué queremos poner esto sobre la mesa? Porque mientras el mundo está diciendo que es necesario tener vínculos humanos profundos, los jóvenes cristianos están cada vez más aislados. Algo me parece que no estamos entendiendo. Mientras el mundo clama, soy chileno, y en Chile están vueltos locos con el coronavirus, todos los días que la variable, ¿cómo se llama? Variante Delta y todo eso. Están vueltos locos. Me contaba familia que tengo allá que les dan permiso para salir casi cada 2 semanas, y es como que salen y están todos, ¡ay!, se aceleran, pero están encerrados, se están volviendo locos. La necesidad de ese vínculo humano. Lo que a mí me llama la atención es que mientras la ciencia pone eso como fundamento, nosotros cada vez más aislados. 2 conceptos antes de ir a por qué nos cuesta eso. Más allá de que el cerebro es un órgano social, Dios es un ser relacional. ¿Por qué somos esencialmente seres sociales? ¿Por qué somos esencialmente personas humanas que necesitamos relacionarlos? Aunque tú digas, el otro día alguien me dijo, no, lleva, ¿cuánto? 1 año y medio encerrado, literal, y dice, no, se me ha hecho difícil, Es como que hasta casi ha disfrutado el encierro de la pandemia. Digo, algo no está entendiendo esta persona. Ahora, Dios es un ser relacional. No me quiero meter en teología profunda, para eso vengan al Instituto Bíblico, pero Dios es un ser que existe en 3 personas. ¿Lo pensaste alguna vez eso? Es un ser, pero que existe en 3 personas. No es una persona que existe en 3, es un ser que existe en 3 personas. El Padre no es el Hijo, pero el Padre es Dios. El Hijo no es el Padre, pero el Hijo es Dios. El Espíritu Santo no es el Hijo, pero el Espíritu Santo es Dios. Y la relación que se da, Dios es un ser esencialmente relacional. Por eso muchos dicen que el hecho de que Él haya creado lo que nosotros conocemos, que nos haya creado a nosotros, habla de que esencialmente es un ser que establece relaciones. Nuestro creador es un ser relacional, número 1. Y número 2, la salvación vino a través de una relación. Quiero que entiendas algo. Nosotros a veces hablamos tanto de sana doctrina, de hacer declaraciones doctrinales profundas. La salvación no vino por una declaración doctrinal. La salvación no vino por un texto escrito. Claro, a través de la palabra de Dios entendemos el mensaje del Evangelio, pero no es la Biblia la que te da salvación. Cristo es quien nos permite tener una relación con Dios, ¿entiendes? Fíjate, si te das cuenta, Dios se mueve en el mundo de las relaciones interpersonales. El tema es que eso nos cuesta. Y te pediría bajar un poco la guardia, callar un poco al abogado y hacer una introspección profunda de por qué nos cuesta establecer vínculos humanos profundos. Si alguno quiere ir compartiendo, puede ir haciéndolo, ¿ok? Sí, y pensando en ese tema de por qué nos cuesta, yo creo que hay un par de factores. Algunos ya lo habíamos hablado, lo habíamos tocado. Primero creo que tiene que ver con una falta de vulnerabilidad. Como podemos crear nuestro avatar, como podemos crear una identidad donde yo escojo los parámetros, entonces hay áreas de mi vida donde yo no se lo muestro a nadie. Y pienso que puedo tener una relación
profunda y satisfactoria con personas que no saben nada acerca de mí. Entonces, no es solamente redes sociales, nos encanta darle a las redes sociales, pero también hay personas que solamente duran 2 años en una iglesia y después andan buscando otro porque ya o sea, y no, nunca lo piensas así, pero en realidad lo que sucede es que ya la gente sabe demasiado de ti. Ya saben de qué pie cojean, ya saben cuáles son tus luchas, ya saben a qué estás predispuesto. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Mejor quiero un cambio. Entonces voy a otra iglesia donde yo tengo control de la narrativa. Entonces es una falta de vulnerabilidad. Yo no quiero mostrarme débil, yo no quiero mostrarme necesitado. Entonces creo ese otro yo. Y no sabemos ser vulnerables. Entonces yo no sé cómo enfrentar esa frustración de la vulnerabilidad, de abrirme con una persona y hacerme, o sea, y que vengan las consecuencias. Pues si me rechaza por quién soy o por las cosas con las cuales estoy luchando, te arriesgas a que las personas usan eso en tu contra. Entonces muchas veces nos pasa una vez, nos pasa 2 veces, pero 3 veces no. Entonces ya vamos adquiriendo esa habilidad de no mostrar a nadie quiénes somos. Después hay una falta de paciencia. Como dijimos, vivimos en una sociedad instantánea donde hay absolutamente todo a nuestro alcance. Entonces, ¿qué sucede? Si yo conozco a una persona o si hay interés con un chico o con una chica y la persona me dice hola, entonces ya me transporto y ya me veo ya en el altar casándome con la persona y cuando no corresponde es como que ya se me rompe el corazoncito porque en el tramo de media hora no se concretó lo que yo pensé que se iba a concretar. No tenemos la paciencia para desarrollar amistades y relaciones profundas. No tenemos la paciencia para desarrollarnos ni siquiera en un área de trabajo. Entonces, si yo no me siento realizado en mi trabajo, si yo no siento que estoy haciendo algo que me llena, después de 6 meses estoy dejando el trabajo para buscar otra cosa. Hoy en día esta generación se caracteriza por una necesidad de encontrar en mi área de trabajo algo que me llene como persona. Hay una frase que empezaron a utilizar, que creo que ya no lo están utilizando tanto porque ahora todo se ha politizado, donde decían, queremos que vengas completamente al trabajo. En inglés es bring your whole self to work. Entonces todo lo que tienes, o sea, toda tu personalidad, todo lo que es, o sea, y queremos cuidarte y queremos que este lugar de trabajo te llene. Entonces se les vendió esa mentira de que el trabajo te puede llenar como ser humano, como persona. Y aún más peligrosamente, dentro de la iglesia hay una falta de profundidad. Entonces, claro, yo no encuentro en la iglesia esa llenura de espíritu. Yo no encuentro, o sea, para mi espíritu no se me llena, yo no encuentro esa satisfacción, yo no encuentro ese propósito porque no presto atención a eso. Es más, los mismos sermones se han vuelto como de autoayuda para ayudarte en tu trabajo, para que rindas mejor en tu trabajo. Entonces, obviamente que el trabajo me tiene que satisfacer, obviamente que mi carrera tiene que llenar mi todo. Pero ¿en qué momento creímos la mentira de que mi trabajo, mi carrera debe definir quién soy y tiene que llenar un sentido de propósito como ser humano? Y como vivimos en una sociedad instantánea, si no sucede en 6 meses, entonces me voy. Y lo mismo sucede con la iglesia. Con los amigos también nos volvemos transaccionales. Aristóteles habla de 3 tipos de amigos. Uno, amigos de diversión. Entonces, me caes bien, hacemos cosas juntas, entonces somos amigos. La amistad dura lo que dura la diversión. La diversión, sí. Ajá. Después cuando ya no lo pasamos bien, adiós. Oh, perdón, no está mal tener amigos así, ¿eh? No, pero cuando es la única cosa que tienes, ahí es el problema. Después hay amistades de utilidad, donde hay algo en común, donde trabajamos juntos, donde estamos en un mismo ministerio, donde tú tienes algo para mí, yo tengo algo para ti, hay algo donde podemos sacar de provecho. Entonces eso crea un vínculo de amistad. Igual, también está bien, siempre y cuando eso no sea la única cosa. Perdón, ¿puedo parar ahí?
me parece que la amistad utilitaria, y por eso te quiero que seamos honestos. Varios han puesto acá que cuesta tener amistades por miedo, por mostrarnos cómo somos. Bueno, mostrémonos cómo somos. Claro. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. No te pido que levantes la mano, pero checa cuántas de tus amistades son utilitarias. Es mi amigo porque, es más, ¿me da permiso? ¿Sí? Peor, dentro del mundo cristiano, amistades utilitarias bañadas de espiritualidad. Somos amigos porque servimos juntos en campamento. Termina el campamento y no te llamo más. Somos amigos porque servimos juntos en la iglesia. Termina el servicio de la iglesia y ni idea si va a comer o no va a comer. Me pasó una experiencia este año. Esto no se transmite en vivo, ¿no? ¿No? Bueno, ya está. Me invitaron a hablar a un país, obviamente virtualmente porque no podíamos salir. Y en ese país estaba hablando a un grupo de jóvenes en un diplomado y coincidí con una persona a quien consideraba un amigo. El tema es que yo no sabía que esa persona iba a estar ahí. Y me pidieron hablar de cómo desarrollar amistades profundas cuando servimos al Señor. Nos pasó, nos invitaron a hablar al podcast que tiene Palabra de Vida, ¿cómo se llama? Movilízate. A hablar de amistad en el ministerio. Y una de las cosas que hablábamos con Alex era, y por eso me invitaron, era que uno necesita tener una amistad más allá del vínculo de trabajo espiritual. Entonces, compartí eso. Lo interesante es que con esa persona que estaba ahí, habíamos sido amigos, nos mudamos de país, obviamente se acabó la amistad. Pero te estoy hablando que por 8 años no supe nada. Y terminamos y me escribió. Y me dice, Marce, definitivamente algo no andaba bien en nuestra amistad. O al menos dijo él, de mi parte. Porque tenías toda la razón cuando dijiste que lo que nos unía era el ministerio. Terminó el ministerio y dejamos de ser amigos. Con Alex tuvimos la oportunidad de conocernos en Argentina. Mi primera experiencia como docente, él fue el experimento como alumno, ¿ok? Esa situación podría haber llevado al caos, ¿no? Por eso salí tan torcido. Claro, podría haber llevado al caos. Lo interesante, mira cómo hace las historias que hace Dios. Nos volvemos a encontrar años después en un país que no es ni el de él ni el mío de nacimiento, a trabajar juntos. Y nos hicimos una pregunta y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser compañeros de ministerio o vamos a ser amigos? Si vamos a ser compañeros de ministerio, vamos a tener, en la definición de Aristóteles, una amistad utilitaria. Ese es el camino fácil. Y puede sonar muy espiritual. El camino difícil va a ser amigos. Gracias a Dios elegimos la segunda. Y no creas que ha sido sencillo, pero ese es el tercer concepto, perdón, que te tomé ahí, porque creo que en el fondo del corazón, a veces hasta los matrimonios terminan siendo relaciones utilitarias. Los novios. Ay, sí, pues yo quiero un novio que haga lo mismo que hago yo. Esa es una relación utilitaria. Que se apasione con lo que me apasiono yo. Y el día que se acabe la pasión por lo que se apasionan ambos. Entonces Aristóteles habla de un tercer tipo de amistad. La amistad de virtud. Y la virtud es esa amistad que va creciendo basada en una virtud propia. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de crecer, añadir tu fe, virtud, está hablando acerca de eso. Es una amistad donde apuntan a la misma cosa, donde entienden cuál es su misión en la vida y a dónde quieren llegar. Y esa amistad es una que va más allá de la circunstancia, va más allá de la diversión. Es una amistad hombro a hombro, donde yo digo, yo puedo contar con esta persona. Ahora, hay un par de preguntas que van saliendo. Nunca he podido ser real en la iglesia debido a un ambiente donde siempre era juzgado.
Aunque sé que hay libertad en Cristo, me cuesta mucho crear relaciones profundas. Nos cuesta crear relaciones profundas porque no queremos mostrarnos tal cual somos. Es más fácil la superficialidad porque vendes solo lo que quieres vender de ti. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que hay que también entender algo. Una persona que juzga es también una persona que no quiere ser vulnerable. Una persona que juzga es también una persona que tiene inmadurez. Muchas veces nosotros queremos ser los más inmaduros dentro de nuestra iglesia, porque los demás nos aguantan a nosotros. Nos aguantan a nosotros con nuestra inmadurez, nos aguantan a nosotros con nuestros problemas y queremos que los demás sean más maduros para poder aguantarnos. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Dice, soportaos los unos a los otros. Entonces yo tengo que tener la capacidad y la madurez para mirar más allá de tu actitud de juicio y espero que tú tengas la madurez para mirar más allá de mis luchas y mis problemas. Ahora, la pregunta es, ¿quién toma el primer paso? Si yo siempre estoy sintiéndome triste porque ellos no toman el primer paso y siempre estoy solo, pues entonces yo creo que hay un desafío ahí. Madura. Toma tú ese paso. Muéstrate amigo aún con esa persona que te juzga. Y si te rechaza, pues está bien. O sea, es parte de su caminar. Pero no nos sintamos aislados y solos y nos sintamos tristes porque no hay quien nos aguante. También ese cuchillo corta de los dos lados. Después la última cosa, ¿por qué nos cuesta? Yo creo que porque también nos falta un punto de referencia objetivo. ¿Sabes? Cuando tú naces dentro de una familia, lo que se te expone es lo normal. Familia dividida, familia disfuncional, familia, lo que tú quieras es tu realidad y es lo normal para ti. Tu padre te enseña cómo son los hombres. Tu madre te enseña cómo son las mujeres. Dentro de ese pequeño círculo mientras que tú estás creciendo. Eso es tu base, tu estándar. La dinámica en tu familia te va enseñando cómo se resuelven los problemas. No, nosotros resolvemos los problemas a los gritos. Nosotros resolvemos los problemas aislándonos, no hablando del tema por 3-4 días y después ya cuando nos olvidamos ya volvemos a hablar. Eso es lo normal. El problema es que lo normal se te hace cómodo. Lo cómodo se te hace bueno. Entonces tú piensas que eso es lo correcto. Entonces te encuentras con otras personas que son más callados y en tu familia son bulliciosas. Y dices, pero esta persona, pues la verdad no sabe divertirse, no sabe comunicarse, no sabe no sé qué. Y después de esa persona dice, la otra persona es una persona loca. O sea, esa persona no sabe realmente pensar, no sabe realmente estar en silencio. Y la verdad es que no entendemos que lo que necesitamos es realizar o darnos cuenta de que lo que yo tengo es algo particular a mi crianza. Lo que la otra persona tiene es particular a su crianza. Y no es que uno está mal o otro está bueno, pero es aprender a dejar a un lado esas cosas y aprender a caminar en la nueva familia, la familia de Dios. Y por eso hablamos acerca de la identidad que te da Cristo. Es crecer en esa identidad y dejar a un lado la identidad que tú recibiste por tu crianza, por tus circunstancias, por tu entorno, que a ti se te hace normal, cómodo y bueno. Pero en realidad no lo es. ¿Sabes cuando uno se da cuenta de esto? Cuando se pone de novio. Y peor cuando se casa. Porque ahí es donde saltan las chispas. Oye, ¿y tu familia? Tu familia está mal, obviamente. Porque tu familia no hace las cosas como yo las hago. Y la otra persona dice, bueno, obviamente tu familia está mal y tú estás mal porque tú no haces las cosas como yo las hago. Y ahí es donde comienzan las peleas. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro punto de referencia es subjetivo. Entonces, nos falta vulnerabilidad, nos falta paciencia, nos falta profundidad y nos falta un punto de referencia objetivo. Ahora, ¿qué solución hay en Cristo? Ayer hablábamos que ante esa necesidad o esa búsqueda de identidad subjetiva que el mundo nos va diciendo que tú eres lo que tú sientes, Dios nos regala una identidad, ser hijos de Dios. Ante la falta de vínculos humanos profundos, ¿qué es lo que Cristo nos puede dar? Y es interesante, quiero leer en el libro de Efesios, capítulo 2, un pasaje precioso. Y quiero que sigas un poquito la lectura conmigo. Empiezo en el versículo 11, voy a ir saltando algunos pasajes.
Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Estas últimas dos a mí me conmueve. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas, antes de conocer a Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y aquí Pablo empieza a explicar la grandeza de la obra de salvación. Porque dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo, y aquí quiero detenerme un poquito, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Por mucho tiempo yo creí, o más, decía, la identidad que Cristo compró en la cruz es ser hechos hijos de Dios. Y es verdad, pero es la mitad de la película. ¿Te acuerdas uno de los puntos que hablamos ayer cuando estabas quedando dormido? ¿Sí? Individualismo, ¿qué? Exacerbado. Soy hijo de Dios. Cuando me quedo que mi identidad es simplemente ser hijo de Dios, lo que estoy mostrando es cuánto individualismo hay en mí. Dios, a veces, mira las cosas cristianoides que repetimos. Si tú hubieses sido el único, Jesús hubiese muerto por ti. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Todavía hoy lo estoy buscando. Jesús no vino a buscar, ¿cómo te lo digo? Ayúdame. Ayúdame a salir de donde me metí. Jesús vino a rescatar, a completar el plan que comenzó en Génesis. Ahí está. Con la humanidad. Una nueva, por eso el versículo de Efesios, ¿no? Ajá. Una nueva humanidad. Sí. Dios crea una humanidad que le da la espalda. En Cristo está la del cual tú puedes ser parte en tu condición de hijo. Pero Dios vino a redimir un pueblo. Tienes que quitar la idea de soteriológica o de salvación individual. Jesús vino a morir por mí. Listo, tengo mi boleto que dice cielo. Chao, gracias. No es así. Dios vino a redimir un pueblo. Y mira cómo le llama eso en Efesios. Dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, y aquí es donde quiero terminar en esta parte, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres salvo con una identidad corporativa, no con una identidad individual. Yo no soy hijo de Dios, entonces tengo la salvación para mí y listo. Y con eso, como si el cielo, mira el individualismo al que hemos llegado, como si el cielo se tratase del momento en que yo voy a estar solo con Cristo, como si el cielo se tratase de la mansión que Dios está haciendo para mí. Eso es puro egoísmo bañado de espiritualidad. El problema es que lo tenemos también en cultura popular, claro, espiritual. No me importa el color. No hables mal. Pero Dios redimió un pueblo. Dios te puso en una familia. Y estoy viendo las preguntas. Y es cuestión de énfasis, El énfasis, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es el máximo. Eso es, tú eres parte
de la familia de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día hemos llegado a pensar de que mi espiritualidad se mide en mi relación con Dios. Entonces, ojo, o sea, yo sé que como son adultos, vamos a tratarlos como adultos. No estamos diciendo que la hora silenciosa está mal, no estamos diciendo que tu tiempo en oración personal está mal, no estamos diciendo que el tiempo de estudio personal está mal. Es excelente, pero cuando tú crees que tu relación con Dios se resume solamente en tu conexión individual con Dios, algo falta. Es más, el libro de Efesios, sí, ya creo que tenemos que ir cerrando. El libro de Efesios, recién cantaron ahí la música especial, no sé si la música especial o el canto de Profundos en el amor de Cristo, y es una descripción de Efesios capítulo 3. Dice que Él pide para que podamos comprender cuán ancho y largo y alto, profundo es el amor de Cristo. Pero el inicio de ese versículo, capítulo 3, verso 18, dice, para que puedan comprender, y eso tienes que subrayarlo en tu Biblia, tienes que marcarlo, con todos los santos. Un pastor amigo, Marcelo de la Llave, predicó de este pasaje en la conferencia de apertura del Instituto Bíblico ahí en Argentina el año pasado. Este año, y me impactó mucho el concepto, y él dice, somos familia espiritual. Es que la vida cristiana se vive con todos los santos, con la viejita que va a tu iglesia, que tú dices, esta vieja no sabe nada. Sí, con esa viejita que te ama y ora por ti, y que probablemente te apoyó en un montón de cosas que ni sabías. Marce nos contaba ahí ese día que hace algunos años en Buenos Aires nevó, y decía, era algo único, cayó agua nieve. Dice, nos juntamos los líderes de la iglesia, pero no nos juntamos a orar, no nos juntamos a leer la Biblia, nos juntamos a tomar café y a comer churros y decir gracias porque somos amigos y podemos disfrutar este tiempo juntos. Y eso es espiritual. Ese es el punto. Eso es tan espiritual como juntarte a orar y juntarte a leer la Biblia. Créeme que es algo que hemos tenido que aprender. Por eso te conté la historia de ambos, y aún de como matrimonio somos amigos, aún con nuestras esposas, Cindy, Julia, pero ha sido un proceso. ¿Tú crees que a la primera es, ay, mira, te abro mi corazón? Ahí hablaban mucho de que me cuesta ser vulnerable por miedo al rechazo, y sí, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que existe la iglesia perfecta? ¿Quieres que te diga que, mira, busca tal iglesia? La iglesia que Dios nos da el privilegio de pastorear está llena de personas imperfectas, partiendo de los pastores y sus esposas, ¿no? Partiendo de los pastores, para arriba y para abajo. Si esperas no ser desilusionado, entonces ¿sabes qué? Enciérrate en tu habitación y vive tu pandemia encerrado hasta que Cristo vuelva. Si pretendes no ser herido y lastimado, enciérrate. Constrúyete ese avatar, ¿cómo se dice? ¿Sí? Y muestra una imagen que no es. Hay un libro, se llama Cristianismo Básico, de John Stott. Y él dice algo muy interesante. Dice, hablando de salvación, dice, por desgracia las páginas de la historia de la iglesia han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo. ¿Están de acuerdo con eso? Es una realidad. E incluso por la franca desobediencia a las enseñanzas de Cristo. Aún hoy hay algunas iglesias que parecen estar muertas o a punto de morir, en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por ese nombre manifiestan el amor a la vida de Jesús. Pero pon atención. Dice, con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local, pese a sus imperfecciones. Es allí donde debe buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo y participar en la adoración y el testimonio de la iglesia con todo eso que es la iglesia. No puedes ir más allá de ti si piensas que puedes vivir un cristianismo solo. Me llama la atención el menosprecio que hay a la iglesia local.
No quiero que levantes tu mano. No te estoy preguntando si asistes a una iglesia. Te estoy preguntando si eres miembro activo de una iglesia local. ¿Es que mostrarme vulnerable? Sí, ahí. Si no, ¿dónde? Entonces ahí donde creamos cosas paralelas a la comunidad creada por Dios, que se llama iglesia y que leímos en Efesios. Es familia de Dios. Cuando Pablo habla acerca de las relaciones de iglesia, nunca usa el término amigo. Nunca dice mis amigos, aunque claramente Pablo tenía amigos. Él dice hermanos. Él usa un lenguaje de familia. Yo creo que deliberadamente, porque en Antigua Roma había un concepto de amistad que era muy de utilidad. Era, yo hago algo por ti, tú haces algo por mí, somos amigos. Pero la familia no se escoge. Uno trabaja con su familia así como llegó. Y uno escarba y trabaja en esas relaciones porque nunca se van a acabar. Si tú y la persona sentada al lado tuyo tienen esa relación con Cristo, donde le han aceptado como Salvador, pues, o sea, ustedes están juntos por el resto de la eternidad. Y me rompe el corazón ver que la pregunta que tiene más votaciones es esta: siempre me hicieron menos y ahora no puedo apegarme a nadie, ya que siempre hay una barrera. ¿Cómo puedo cambiar eso? Qué triste que existe esa barrera. Pero ¿sabes qué? De nada nos sirve hablar y basurear a las personas que tienes a tu alrededor, porque son tus hermanos. De nada nos sirve hablar de lo pésimo que es tu iglesia y cómo es que ellos no entienden, y que si solamente los pastores harían esto, harían lo otro, cambiarían esto y cambiarían lo otro, entonces sí. No podemos hacer eso. ¿Qué puedes hacer tú? La primera cosa es hablar acerca de tu identidad. Así lo que hablamos ayer. ¿Quién eres tú? Porque a la medida que tú entiendes quién eres, entonces ya las ofensas no te vuelves tan frágil ante las inmadureces de otros. Porque no te tumba una crítica, no te tumba un juicio, porque tú sabes quién eres en Cristo. Entonces si alguien te juzga, dices, wow, qué triste, esa persona no ha entendido. Qué triste que esa persona se quiere exaltar sobre mí porque él es tan frágil, porque ella es tan frágil, que piensa que eso es lo que necesita en su vida para sentirse mejor. Gloria a Dios que yo tengo a Cristo y yo entiendo quién soy como ser humano, que eso a mí no me rompe. Entonces trabajo primeramente en mi relación. ¿Y sabes qué? Ahí es donde voy a poder extenderme sin miedo a esas personas inmaduras que me juzgan, que me tratan mal, y simplemente ver si se puede comenzar una relación. Te invito a un café. Hey, ¿qué vas a estar haciendo este fin de semana? Mira, vamos a hacer tal cosa. Oye, y buscas. Hay otra pregunta que es: ¿qué vale más, 1,000,000 de amigos o 3 mosqueteros? Por la forma en que estamos creados, hay un hombre llamado Dunbar que hizo todo un estudio, hizo círculos y dijo que el ser humano puede reconocer más o menos 1,500 caras, y ahora con las máscaras creo que la mitad. 1,500 personas lo pueden reconocer. Después, 500, tengo aquí la imagen. Después hay un grupo de 500 personas que uno puede entender cómo es el vínculo. Sí, este es el primo de tal. Sí, esta persona lo conocí, es un grupo de 500. Después hay 150 que son personas al cual tú invitarías a una fiesta. Bueno, sí, ok, tengo amistad o relación con 150 personas. Hay 50 que podrían ser amigos cercanos, 15 que son amigos, 12 a 15 amigos muy cercanos. Interesante que los discípulos eran 12, muy cercanos, y 5 que serían personas que tú considerarías familia. Entonces no puedes tener 1,000,000 de amigos, pero fíjate si tienes 5. Fíjate si tienes 5 personas con el cual tú puedes llamar llorando, diciendo, oye, necesito caminar contigo en esto. Si no tienes esas 5 personas, te invito a que vayas dentro de la comunidad de la iglesia, entre tus hermanos, vayas profundizando esos vínculos.
Porque también hay muchas personas que dicen, no, yo tengo un montón de amigos que no conocen de Cristo. Ten tus amistades, pero no dependas de ellos porque no tienen la misma ancla, no tienen el mismo fundamento. Tu fundamento tiene que ser Cristo, porque ¿a qué apuntan? Si tu fundamento no es Cristo, no son amistades de virtud, son amistades de utilidad, son amistades de diversión. Pero si el fundamento no es Cristo, entonces tarde o temprano van a empezar a ir en diferentes caminos. O peor, van a continuar caminando juntos y van a dejar a Cristo por un lado. Entonces, ese es el desafío. ¿No sientes que te puedes abrir con nadie? Afirma bien tu identidad en Cristo. Y ya vas a tener la fortaleza individual para poder soportar las inmadureces de los demás. Ayer hablábamos de que la identidad en Cristo nos da esa aceptación. Entonces, si hay rechazo de alguien, sí, dolerá, pero no te va a sacudir tan profundo porque sabes que tu aceptación está en tu condición de hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Mira, creo que sería interesante terminar con algunas cosas prácticas y leyendo un pasaje finalmente. ¿Por qué cuesta? Yo creo que si nos hiciesen un examen más allá de mí y ver la calidad de mis relaciones interpersonales, no te estoy preguntando que le coloques notas a tus amigos, te estoy preguntando tú, evalúate cómo eres como amigo. Puede ser quizás lo que decía Alex, la falta de vulnerabilidad. Hemos hablado mucho de eso en nuestra iglesia. Queremos generar espacios para ser sanamente vulnerables. ¿Cuándo empezar? Empieza hoy. A lo mejor esta no es tu iglesia, porque esto es un campamento. Pero hay personas que creen en el mismo Dios que tú crees y son hijos del mismo Padre, salvados por la sangre de Cristo. Mírense, son familia espiritual. Sí, así la cara que tienen, es tu familia. Quizás empieza hoy. Pero no estoy hablando de vomitar lo que tienes guardado. Eso hacen los grupos de autoayuda. Alcohólicos Anónimos, lo que va, vomita. ¿Quién no se siente bien después de vomitar? Los consejeros no están para recibir tu desahogo. Están para que puedan aprender a ser vulnerables juntos. Estamos acá con Alex. ¿Alguien necesita platicar? Aquí estamos. Si no estamos para eso, entonces ¿para qué? Pero quizás de forma práctica, pregúntate, ¿qué te cuesta de tu vulnerabilidad? Verte como alguien que sí, la verdad sí, he fracasado en todo lo que he hecho. Nada me resulta. Quizás de forma práctica evalúa el tipo de tus amistades. ¿Tienes amigos por placer? Buenísimo. Diviértanse. Pero checa si quizás la mayoría de tus amistades son, ¿cómo es la palabra que usas tú, Alex? Transaccionales, utilitarias, para obtener algo a cambio. O nos une algo fuera de nosotros, más allá de la persona. Quizás hay que trabajar en eso. Quizás hay que pedir perdón. Oye, perdón porque siempre te he considerado un amigo por lo que hacemos en común. Quizás este fin de semana puede ser la oportunidad de iniciar una amistad. Eso de que se conocieron un fin de semana, ¡ay, mi mejor amigo, la amo! No olvídate. Hay que construir. Somos impacientes. Construye. Evalúa las conversaciones con tus amigos. Dale profundidad. Y en último lugar, ama a tu iglesia. Ámala. Sirve en tu iglesia. Bueno, quizás tengo que partir antes. Si no eres parte de una iglesia, únete a una iglesia. Únete a una iglesia. Porque el lugar del cristiano, como decía John Stott, está ahí, con todos los santos. Este pasaje de Pablo es maravilloso y con a mí me emociona este pasaje. Lo estudiamos en la iglesia, ¿te acuerdas?
Por esta razón, dice Pablo, me arrodillo delante del Padre. Pablo está abriendo su corazón. ¿De quién recibe nombre toda familia? ¿Ves? Somos familia. Pablo tiene ese concepto en mente. En el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, y créenos que hacemos de esta oración de Pablo nuestra oración con Alex. Oramos por ustedes para que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortalezca esa identidad que hablamos ayer, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Únete a una iglesia. Quizás terminando este fin de semana hay que volver a la iglesia, acercarte al liderazgo y decir: perdón porque he sido ¿qué sería la palabra suave? Frágil, insensible, indolente. He sido un cero aporte. Ama tu iglesia, sirve en tu iglesia, pregunta cómo poder ser parte, y con tu identidad bien cimentada, inicia. Ay, que me cuesta tanto tener amigos. ¿Empezaste? Ay, sí, pero es que saludé a 3, nadie me saludó. Bueno, inténtalo el otro domingo y a la semana y el próximo sábado y el próximo domingo, y una y otra vez, y una y otra vez. Y a la medida que vas sirviendo a las personas sin buscar nada a cambio, ahí vas a ver que no cuesta tanto. Porque ¿qué sucede cuando yo voy en búsqueda de una amistad para que me llene? Siempre me siento vacío. Pero cuando digo, yo he llenado mi tanque emocional de Cristo, yo sé quién soy, puedo servir a los demás. Y si eso resulta en una amistad, gloria a Dios. Y si no, por lo menos le pude servir. Hay una diferencia ahí. ¿Sabes qué? El ser vulnerable es arriesgar que tu corazón sea roto. Eso es parte del paquete. Si no me crees, en una sentada léete 2 Corintios. Es como leer una carta personal de Pablo, y está diciendo: la verdad, yo no se entiendo. Los corintios, la iglesia en Corinto rompieron el corazón de Pablo, pero Pablo ahí estaba. Dijo: yo aquí estoy, porque yo no recibo de ustedes mi sentido de valor, yo lo encuentro en Cristo. Y si lo has sentido una vez, sepa que cuando tú ya entiendes firmemente quién eres en Cristo, eso va a ser la fortaleza que tú necesitas para poder aguantar las inmadureces de los demás. Pero simplemente porque cuesta, no deja de ser una realidad, que somos familia. Lo máximo que expresa el apóstol Pablo en la escritura es el hecho de que somos familia, de que ahora somos aceptos en el amado, de que ahora somos parte de algo. Después vamos a hablar ya acerca de esa historia mayor, pero sepa que comienza entendiendo mi identidad personal, más allá de mí. Después es más allá de mis relaciones, entendiendo quién soy frente a otras personas. Es esencial entender eso. Y después entender mi propósito que se extiende aún hasta la eternidad. Y en eso se resuelve este tema de cómo puedo ir más allá de donde estoy ahora. Antes de ponernos en pie y orar, me llamó la atención que hubo, ¿qué sería la palabra? Como un acuerdo en decir que el miedo quizás es el mayor enemigo de vínculos humanos profundos. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice: temer a los hombres resulta una trampa. La Reina Valera dice: el temor del hombre pondrá lazo. El miedo
a lo que un ser humano puede hacer. Termina siendo una trampa para tu vida. Había una pregunta ahí, ¿cómo se transita entre amistad y cómo sé que cuando la amistad pasa a noviazgo? Hay unos locos que hicieron una serie, se llama Líneas Borrosas, escúchala hoy en la tarde y si tienes preguntas nos podemos ver durante el día. Creo que van a hablar de eso también en la noche. Pero el temor del hombre, temer a los hombres resulta una trampa. Pero el que confía en el Señor será bien librado. Da el primer paso hoy. Tengo miedo, adelante, dalo igual. El miedo siempre va a tener a paralizar, pero confiar en el Señor disipa esos miedos. Pero ¿cómo confío en Dios sin esa identidad segura? Por ahí hay que empezar. Da el primer paso. Quizás en más de alguno es alguien acá presente. Quizás otros tienen alguna llamada que hacer hoy. Quizás para otros hay un mensajito que mandar y decir nos vemos el domingo, tenemos una plática pendiente. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Pablo nos aclara en el libro de Efesios que salvación va más allá de me salvó a mí. Salvación es la obra que tú has hecho a través de Cristo para formar una nueva familia, una nueva humanidad, para redimir un pueblo del cual somos parte como hijos tuyos. Es verdad, Señor, que muchas veces hemos sido heridos, lastimados, rechazados. Pero Padre, gracias porque tu gracia es quien sana esas heridas, quien restaura. Y Padre, poder vivir la vida no con heridas, sino con cicatrices que cuentan una historia de gracia y de misericordia. Te pido por esta juventud preciosa, quizás paralizada por el miedo, paralizada por no saber cómo ser de forma genuina, mostrarse como son. Pero Padre, cuando ponemos nuestros pies en la identidad que tú has comprado para nosotros, no hay miedo al rechazo. Quizás te quiero animar mientras estás orando. ¿Qué te ha frenado en tu vida cristiana en este tiempo? ¿Qué te frena? Quizás es momento de vencer ese miedo y de ir más allá de ti y valorar la familia en la cual Dios te puso. Es la familia que vamos a tener por la eternidad. Así que quizás con la mirada puesta allá, vence ese miedo y empieza a establecer relaciones profundas que van a ser ese anticipo de lo que será un pueblo redimido por la eternidad. Gracias, Padre, porque siempre nos animas a dar ese pasito que nos falta. Te pido por estos jóvenes y que en estos días que nos quedan, tu Espíritu Santo pueda tomar tu palabra, pueda tomar los conceptos aprendidos y pueda llegar a aquello tan profundo que solo tú conoces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.